pregunta Melissa si hay un problema de conexión. Vamos a hacer problemas del capítulo 10 respecto a lo que estábamos hablando ayer. El problema 10.3 dice: una placa metálica cuadrada de 0.18 metros por lado pivota sobre un eje que pasa por el punto O en su centro y es perpendicular a la puerta. Calcule el torque neto alrededor de este eje. Licenciado. Lick, se le escucha bien suave o no se escucha. Sí, se le escucha bien suave. Ahora, ¿cómo se escucha? Sí, Mejor. sí se le escucha mejor. Bien, entonces dice calcule el torque neto alrededor de este eje debido a las tres fuerzas que se muestran en la figura. Si las magnitudes de las fuerzas son F1 igual a 18 newton, F2 igual a 26 y F3 igual a 14. La placa y todas las fuerzas están en el plano de la página. Pues bueno, este es el ejemplo del 10.3. El 10.4 se hace similar, con la diferencia pues de que esta es otra figura. Pero ustedes saben que en realidad no importa si es una placa o un cilindro, porque en realidad el momento de inercia depende únicamente de la masa que tenga y del radio, ¿verdad? No depende de qué tan largo sea el cilindro. Así que si es un disco o es un cilindro largo, no importa. Vamos a hacer el 10.3 y el 10.4 es muy similar, ahí les quedaría a ustedes. Bueno, noten que es una placa cuadrada, ¿no? Se están aplicando tres fuerzas, dos fuerzas hacia abajo, F1 y F2, ubicadas en las esquinas superiores, y la F3 en la esquina inferior derecha con un ángulo de 45 grados como se muestra aquí. Y bueno, si nosotros intentáramos saber de qué manera será el torque asociado a cada una de las fuerzas, diríamos que en principio pues este torque debería de ser en esta dirección, ¿verdad? Este sería el tau sub 2. Este torque de la fuerza 1 debería ser en esta dirección, o sea, tau 1. Y el 3 debería de ser así, ¿verdad? Tau 3. Ya tenemos tres fuerzas, o sea, tres torques. El torque neto será calculado como la suma de todos los torques que aparecen sobre el sistema. Y bueno, tendríamos recordar, ¿verdad? En sentido horario, los torques son negativos y en sentido antihorario, los torques son positivos. Así que aquí tendríamos, por ejemplo, el 2 es en sentido antihorario, por lo que lo colocamos positivo. El 1 está en sentido horario, entonces lo colocamos negativo. Y el 3 está en sentido antihorario, entonces lo colocamos positivo. Claro, ese sería el torque neto. Es igual a la suma. Pues lo siguiente es identificar cómo se comporta cada uno de los torques. Vale. Puedes recordar que cada torque, o sea, la definición de torque es el producto cruz entre la fuerza aplicada, el vector de fuerza, y el brazo de palanca. Y aquí tendríamos que tener algo como F1 cruz R1. Acá también. Bueno, eso ya lo vamos a ir haciendo después.
F1 cruz R1. Y el brazo de palanca está descrito como aquel vector que comienza, ¿verdad? Que se mide desde el eje de giro hacia el punto donde se está aplicando la fuerza, ¿verdad? O sea, este sería R1. Pues noten que R1 en realidad es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene catetos L medios. Si pensamos que L es 0.18 metros, ¿verdad? Y es como es cuadrado, entonces es L medios. La definición nos dice que esto tenemos que multiplicar como la magnitud de cada uno de los vectores por el seno que existe entre ambos vectores. Aquí definitivamente no están dibujados cola con cola, ¿verdad? Y eso es una de las características importantes. Sabemos, eso sí, ¿verdad? Que si es un cuadrado, entonces la diagonal tiene un ángulo de 45 grados. Para poder dibujar esto cola con cola, podemos traer este vector F1 y colocarlo acá, ¿verdad? Propiedades de vectores, no hay problema. Nosotros podemos tomar un vector y desplazarlo en el espacio siempre que no se modifique ni la magnitud ni la dirección. Entonces, el ángulo θ debe de ser este, ¿verdad? Por eso les digo que esto es a prueba de errores, ¿verdad? Tomar la definición en realidad, eh, lo único que conlleva es dibujar los vectores cola con cola y nada más. ¿Verdad? Así que θ, en este caso, debe ser 90 más 45, porque ese es el ángulo al que se encuentra el brazo de palanca. Entonces escribiríamos la fuerza 1, que son 18 newtons, por el brazo de palanca, que noten que bueno es, bueno, si se quiere, dejémoslo como dato y ustedes ya lo sustituyen. F1, la magnitud, es 18 newton. R1, la magnitud del brazo de palanca 1, será la raíz cuadrada del primer cateto, que es L medios al cuadrado, más el segundo cateto, que también es L medios al cuadrado. Eso nos da L cuartos por un lado, 2L cuartos, 2L cuadrado cuartos, y eso nos quedaría algo así como 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o corrección que quieran hacerme? Creo que sí está bien, ¿verdad? L cuartos, 2L cuartos es 1,5. Creo que sí, ahí está. Y θ, en este caso, bien le podemos poner θ1, ¿verdad? Porque es debido al primer torque, acá, que debería de ser estos 90 grados más 45 grados, que es 135. Como les repito, ya ustedes pueden tomarse cualquiera de las metodologías que yo sé que existen, que bueno, dependiendo de cómo sea su método de estudio, sentirán que es más fácil o más difícil. Pero bueno, ya cada quien se acomoda como puede. El tau 2 sería la magnitud de la fuerza 2 por la magnitud del brazo de palanca 2 por el seno del segundo ángulo. Pues noten que sucede lo mismo, ¿verdad? Es una situación muy similar a la de F1,
por lo que en realidad pues F2 es 26 newton, R2 es exactamente R1, es la misma hipotenusa, y teta 2 es exactamente teta 1, ¿verdad? Porque se reproduce el mismo escenario. ¿Verdad? Bueno, si quieren coloquemos esto acá para que no nos quite tanto espacio. Y entonces, finalmente, tau 3 será la magnitud de la fuerza 3 por la magnitud del brazo de palanca 3 por el seno del ángulo 3. Bueno, el brazo de palanca 3, si quieren, pues lo hacemos así en negro. Será este de acá. Noten que R3 es exactamente igual a R2 y a R1, ¿no? Porque todas las fuerzas están siendo aplicadas en las esquinas. Entonces escribiríamos vamos acá. F3 es 14 newton. R3 es exactamente R2 y es exactamente R1. ¿Verdad? Ahí está. R1. Y lo último que nos queda es intentar buscar el ángulo. Hola, mira, ¿cómo estamos? Y entonces, pues basta con colocar esto cola con cola, ¿verdad? Así que traemos fuerza 3 y la dibujamos sobre este mismo diagonal, porque en realidad fíjense que está a 45 grados, ¿verdad? Si solo lo tomamos y lo desplazamos. El ángulo que existe entre ellos ahora es este. Este es teta 3, ¿verdad? Pues bueno, si R3 está sobre una diagonal y ahí hay 45 grados y la fuerza 3 está sobre otra diagonal también de 45 grados, entonces el ángulo entre ambos debe de ser 90, ¿verdad? No hay otra opción. Debe de ser 45 grados más 45 grados igual a 90 grados. ¿Se entiende? Pues ya con esto solo se sustituye y se encuentran los torques, cada uno. Finalmente se sustituye en la expresión de torque neto, ¿verdad? También teniendo en cuenta los signos, ¿verdad? Los signos de cada uno de las de la acción, ¿verdad? De la acción rotacional. ¿Alguna pregunta? Bueno, hagamos otro problema. En el problema del círculo, fíjense que en realidad no va a haber problema. El brazo de palanca siempre será R, siempre será el radio de la circunferencia porque el eje de giro está acá en el centro. Y se asume que el eje está fijo. Entonces el eje de giro está en el centro. El brazo de palanca siempre será R, el radio de la circunferencia o del círculo o de la base del cilindro. Y después sería únicamente determinar los ángulos a las fuerzas que las tenemos. ¿Qué tendríamos? Bueno, tendríamos que, por ejemplo, en este caso, R, el brazo de palanca,
está hacia aquí. En este otro caso, el brazo de palanca está aquí. Si quieren, hacemos ambos por partes. El brazo de palanca es este, no está cola con cola, entonces lo que hay que hacer es desplazarlo hacia acá. No importa si lo que se desplaza es R o la fuerza, ¿verdad? O el brazo de palanca o la fuerza. Y el ángulo es este. Pues aquí cumple exactamente que es 40. No hay problema, ¿verdad? Con esto no hay problema. El ángulo entre ellos es 40. Luego, el otro caso, el brazo de palanca sería así. No está cola con cola, pero entonces podemos tomar ese vector R y colocarlo sobre con la cola de la fuerza, ¿verdad? Y entonces el ángulo entre ellos es 180. El otro escenario sería este, ¿verdad? El vector está así, el brazo de palanca no está con cola con cola, entonces lo dibujamos aquí. Y entonces el ángulo entre ellos es 90 grados. ¿Se entiende? Aquí 40, aquí no hay problema, aquí se cumple. Nada más, ¿verdad? Nada más. Ah, bueno, y tendríamos que, en este caso, el torque de esta fuerza será cero, ¿verdad? Porque el seno de 180 es cero. Entonces esto no está ejerciendo ningún movimiento rotacional. La otra forma que ustedes pueden identificarlo gráficamente o esquemáticamente es que si esa fuerza está siendo aplicada sobre un eje que pasa por el centro, bueno, por el eje de giro, ¿verdad? Como es este caso, si nosotros tomamos esta fuerza F y la desplazamos hacia, así en línea recta, pasa por el eje de giro y entonces ahí no hay ninguna influencia de rotación, ¿verdad? Esta sí, esta de acá, por ejemplo, sí nos daría un torque de este tipo, ¿verdad? Sentido horario. Y este de acá sería un torque de este tipo, en sentido antihorario. Pero esta primera de 11.9 en realidad no está generando ningún torque. Bien, nada más. Problema 10.10 dice: un disco uniforme con masa de 40 kilogramos y radio de 0.2 metros pivota en su centro alrededor de un eje horizontal. Perdón. Bueno, dice: un disco uniforme con masa de 40 kilogramos y radio de 0.2 metros pivota en su centro alrededor de un eje horizontal sin fricción que está en reposo. El disco está inicialmente en reposo y luego se aplica una fuerza constante de 30 newtons tangente al borde del disco. Inciso A: ¿cuál es la magnitud B de la velocidad tangencial de un punto en el borde del disco después de que el disco ha girado 0.2 revoluciones? ¿Cuál es la magnitud A de la aceleración resultante de un punto en el borde del disco después de que el disco ha girado 0.2 revoluciones? Bueno, pues siempre me da pánico cada vez que hay que dibujar un círculo. Siempre me da un pánico terrible. Este sería el eje, vamos a escribirlo acá, el eje de giro, ¿verdad? Se está aplicando una fuerza que es tangente. Como es tangente, pues no importa dónde la escriba, dónde la dibuje, yo voy a preferir dibujarla acá, quizá tangente, una fuerza de 30 newton. El radio o brazo de palanca
en realidad siempre será perpendicular a la fuerza aplicada, porque la fuerza aplicada se está realizando de manera tangente. Este es R, que tendrá una longitud de 0.2 metros. La masa de ese disco es de 40 kilogramos. Nada más. Entonces, nos pregunta cuál es la magnitud de la velocidad tangencial de un punto en el borde del disco después de que el disco ha girado 0.2 revoluciones. Bueno, pues para un disco nosotros podríamos ir a las tablas que teníamos antes y a ver dónde está. Saludos de la grandísima de Jaime. ¿Qué le está pasando a este programa últimamente? Saludos, Nueva cosa. Para un disco puede ser este cilindro, ¿verdad? No importa la profundidad, el momento de inercia es un medio de la masa por R cuadrado. Es importante que vayan a verificar siempre los momentos de inercia porque, bueno, no es algo que necesariamente se tenga que memorizar. Por favor, en serio. Como tienen la masa y tienen el radio, simplemente encuentran el momento de inercia. No hay problema. Y entonces, por donde comenzamos, queremos saber la velocidad. Bueno, podríamos hacer una sumatoria de torques de manera dinámica y como esto existe una fuerza aplicada constantemente, pues habrá una aceleración angular, ¿verdad? Segunda ley de Newton, pero rotacional. La única fuerza que existe es esta de acá, ¿verdad? Perdón, el único torque que existe es este de acá, que está haciéndome girar la rueda en sentido horario. Es la única, ¿verdad? Así que diríamos que es menos tau porque es horario, pero también hay que tener en cuenta que la aceleración angular es un vector, entonces debe describirse bajo las mismas condiciones, ¿no? De si es horario o antihorario. ¿Verdad? Entonces, esto sería alfa. Lick, Bueno, no se le escucha. ¿y ahora? Todavía no. Sí, ahora sí ya. Ah, ok. Bueno, entonces, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, el torque es la fuerza por el brazo de palanca, por el seno del ángulo. El ángulo siempre es 90. La fuerza es F. Y el brazo de palanca es R. Esto es seno de 90. Y esto sería, ¿verdad? Igual a I por alfa. Esto definitivamente es 1. Y alfa entonces será igual a FR entre I. Que ustedes tienen todo para calcular estos valores numéricos. Lo que queremos es la velocidad final. Tenemos la velocidad angular. Vamos a decir que lo que necesitamos es un desplazamiento angular de 0.2 revoluciones o una revolución que tiene 2pi radianes. Bueno. Bueno, ahí lo hacen, ¿verdad? El valor numérico, pues sí es importante, pero es algo fácil, ¿verdad? Algo que se puede determinar de manera simple. Por eso se los dejo a ustedes, porque así ustedes también practican, ¿verdad? Y se enfrentan a estas cosas, finalmente. Entonces, podríamos utilizar, ya que tenemos la aceleración, el desplazamiento angular,
y sabemos que parte del reposo, entonces podríamos usar aquella expresión que va de esta forma. Más 2 veces alfa delta teta. Este es 0 porque parte del reposo, y entonces la frecuencia, perdón, la velocidad angular. Frecuencia angular es lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que, para no confundirlos tanto, pero es lo mismo, frecuencia angular y velocidad angular. Se calcularía de esta forma. Bueno, ahí hacen el cálculo numérico. Y entonces la velocidad tangencial, recordar que se calcula como R omega. ¿Entiende? Luego el inciso B dice calcular la magnitud de la aceleración resultante. O sea, la magnitud de la aceleración, debido a que es una fuerza constante, será una aceleración constante. Así que en realidad no importa cuánto haya girado el disco, esto es capcioso, ¿verdad? No importa cuánto ha girado el disco, no es como que está cambiando. Si la fuerza se está aplicando de manera constante, la aceleración es constante, según la ley de Newton, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Así que, indefectiblemente de cuánto se haya girado, la aceleración será calculado con la aceleración angular por el radio. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno. Bueno, hagamos este último problema. Dice el 10-17 y continuamos mañana, ¿verdad? Una caja de 12 kilogramos que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción está unida a un peso de 5 kilogramos con un alambre delgado y ligero que pasa por una polea sin fricción. La polea tiene la forma de un disco sólido uniforme con masa de 2 kilogramos y diámetro de 0.5 metros. Esto de acá tiene una masa de 2 kilogramos, la polea, ¿verdad? Y un radio de 0.5 metros. Entonces, nos enfrentamos al hecho de que, bueno, nosotros veníamos despreciando estas cosas de la polea, ¿verdad? Hacíamos los problemas sin necesidad de tener en consideración el efecto de la polea, pero ahora que ya estamos analizando problemas de movimiento rotacional, debemos incluirlo, ¿verdad? Ya se incluye este aspecto. Después de que el sistema se libera, calcule la tensión en el alambre en ambos lados de la polea. Inciso B, la aceleración de la caja y las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje sobre la polea. Y el inciso A dice la tensión en el alambre. Ahora resulta que si estamos considerando que la polea tiene masa y hay movimiento rotacional, entonces la polea sentirá un torque total, ¿verdad? Un torque neto distinto de cero. Eso nos obliga a pensar que las tensiones ahora no son las mismas, ¿verdad? Fíjense que ya está cambiando el análisis porque nosotros pensábamos de las leyes de Newton que si era la misma cuerda, entonces las tensiones no cambiaban, eran las mismas. Pero ahora ya no, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos la misma tensión acá, ¿verdad? Acá y acá, entonces simplemente sucedería que los torques quizá se cancelen, ¿verdad? A grosso modo. Entonces esto no giraría. Por lo que pues nos obliga a pensar que en realidad tenemos dos tensiones distintas, con M1 igual a 12 kilogramos, M2 igual a 5 kilogramos. Por lo que para la polea,
tendremos una sumatoria de torques igual al momento de inercia por la aceleración. El momento de inercia puede ser el de un disco, entonces será un medio de la masa de la polea M sub P por el radio de la polea al cuadrado. Vamos a escribir qué son estos, ¿verdad? Bien. Y los torques serán uno que genera un... Bueno, aquí es la tensión. Fíjense que estas son tensiones, pero medidas desde el objeto. Vistas, pues, lo que siente el objeto, por así decirlo. Lo que siente la polea es una tensión en sentido contrario, ¿verdad? Tercera ley de Newton. Esto es T1, T1 y estos de aquí serían T2. Bueno, ambos casos. Bien, por lo que T1 genera un torque en sentido antihorario. Entonces tendríamos el torque 1 como positivo y T2 genera un torque en sentido horario. Entonces menos tau 2 igual a I alfa, pero bueno. Acá tau 1 sería la tensión 1 por el brazo de palanca, que es el radio de la polea, y el seno del ángulo, que como va a ser tangencial a la polea, será siempre 90 grados. Así que escribámoslo directamente como RP, que es el radio de la polea, menos la tensión 2 por el radio de la polea. Directamente, ¿verdad? Ya que el ángulo siempre es 90, el brazo de palanca siempre es el radio de la polea, y esto será igual a pues un medio de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado y la aceleración angular. Bueno, aquí tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, debemos armar un sistema de ecuaciones ya que no conocemos ni las tensiones ni la aceleración. Entonces, ahora sí hacemos el análisis para cada masa. Para M1, si este es M1 y este es M2, tendríamos está sobre una superficie sin fricción, así que no hay problema. Para M1 simplemente tenemos bueno, en principio tendríamos que la aceleración bueno, que la tendencia del movimiento es hacia la derecha, ya que se está soltando, ¿verdad? El reposo, no esperamos otra cosa. Que esto sea A. Bueno, para M1 sería simplemente T1 igual a M1 por A. Para M2 simplemente será T2 menos pues el peso, ¿verdad? M2G menos M2G igual, y cuando la aceleración va para abajo le escribimos negativo, ¿verdad? Por una cuestión de referencia, menos M2A. Ahora, parece ser que tenemos más bien cuatro incógnitas, ¿no? Y 3 ecuaciones, pero no, en realidad no, porque debido a que el movimiento de la polea es por fuerzas que se están aplicando de manera tangencial a la polea, esto cumple que la aceleración tangencial se puede calcular como el radio por alfa. Y listo, ¿verdad? Si se quiere, esta es la cuarta ecuación, ¿no? Pero esto ya se da por sentado, se sustituye acá y se tiene un sistema de ecuaciones de 3×3. Bueno, y ya con eso, con ese sistema, determinan directamente la aceleración, ¿verdad? Y las componentes de cada uno. Bueno, si quisiéramos hacerlo,
podríamos hacer esto, ¿verdad? De M2 por G menos A y sustituirlo en la expresión primera. Aquí tendríamos 1, ¿verdad? Escribimos 1. Sería la expresión 1. Sería M1 por A, R sub P, menos M2 por G menos A, R sub P, igual a 1/2 de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado y alfa, que podemos escribirlo como A sobre RP. A entre R sub P. Bueno, fíjense que en realidad de aquí se cae. Licenciado.